Bueno amigos, hoy estamos aquí desde Santa Cecilia, parte baja en la localidad de Usaquén, con dos líderes muy importantes de la localidad. Estamos con Mauricio Valenzuela y Hernando Parra. Ellos son líderes de los colectivos y movimientos de las personas con discapacidad. Mauricio, bienvenido a Telesalud y Derecho Televisión y al informativo de Rumbo al Cambio. Alfonso, muchísimas gracias por tu invitación. Pues aquí dispuesto, gracias por abrirnos los micrófonos y poder interactuar con la comunidad. Bueno, y aquí por mi lado izquierdo también está Hernando Parra. Hernando, bienvenido a Telesalud y Derecho y al informativo Rumbo al Cambio. Gracias a tus dos programas que tienes y muy amables, y esperamos cubrir todas las expectativas que tienen con nosotros. Bueno amigos, hoy vamos a tratar un tema muy importante y es cómo se han vulnerado los derechos de salud, los derechos fundamentales más prácticamente a las personas con discapacidad. Una es la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, en los cuales estamos enfocados en unos pilares gruesos, y de eso se desprenden unos que ya van a nivel territorial y municipal y departamental. Tenemos entre esos el tema de la modificación de la ley 1145, la cual hoy en día realmente no da respuesta a las necesidades de la población con discapacidad, a las personas con discapacidad y sus familias. Eso sería uno de los puntos. Otro de los puntos es el tema de salud, ya que la población con discapacidad se ve muy vulnerada frente al acceso y a los requerimientos de los medicamentos, acceso a la salud con garantías de derecho a la entrega de los medicamentos con tiempo, el tema de los especialistas, citas médicas. Realmente esto no está garantizado, nos dan muchas largas para atendernos. Otro de los temas gruesos también sería el tema de la salud, el tema de la educación. Se generó un decreto el 1421, el cual en este momento no está siendo al 100% implementado, teniendo en cuenta que ya lleva más de 5 años y realmente no ha dado respuesta a la población con discapacidad. No se han hecho los ajustes razonables en el tema de educación, de la salud y educación, ya que no se han hecho los ajustes frente a la enseñanza de la población con discapacidad. Otro de los puntos gruesos es el tema del trabajo, teniendo en cuenta que existe una norma, una ley, pero realmente no es aplicable. Se tienen que las entidades del Estado deben de cubrir el 3% de su planta, debe tener población con discapacidad, y no se ha garantizado el derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad. Otro de los puntos que estamos a tratar es el punto de la vivienda, ya que los programas y proyectos que están a nivel nacional no se articulan y no dan respuesta a nivel territorial, como son los departamentos, municipios y corregimientos, y más aún en lo que en este tema no se cuenta con un enfoque diferencial para acceder a la vivienda digna de la población con discapacidad en estos territorios. Y por último, en este momento yo creo que Hernando me respalda, me apoya con los otros temas. Bueno, hay unos temas importantísimos que uno ve a diario en la capital y en cualquier zona de los barrios de Bogotá y del país. Sí. Tiene que ver con la infraestructura a nivel de movilidad, las alamedas, los andenes, todo esto que de alguna manera pues vulnera esos derechos a las personas con discapacidad. Sobre este punto, ustedes han venido durante 70 días trabajando este proceso de formulación de una propuesta para el gobierno nacional en el marco de infraestructura, de accesibilidad y todo lo que tiene que ver. Ustedes cómo
¿Qué tienen contemplado y cuántos capítulos tienen esas propuestas? Bueno, a ver, vamos a ir por partes. De lo de la accesibilidad, hay dos cosas que he criticado. ¿Cierto? Todo el mundo, la accesibilidad, cuando hay una inclusión accesible es donde entremos todos. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí en este parque podemos ver que hay unas gradas donde hubiera una rampa, como esta otra rampa que mandamos a hacer. Este es un parque de ejemplo que damos para nosotros, la población con discapacidad, donde hay inclusión para entrar las personas con discapacidad, la mujer embarazada, el adulto mayor, ¿cierto? Pues por ahí podemos transitar todos, pero cuando esa inclusión no está siendo protagonista de una prevención. Hablo de por qué de prevención, porque cuando vemos todas estas gradas, no lo digo yo, son los resultados del Simón Bolívar, donde el adulto mayor tibia y peroné. Las mujeres embarazadas han perdido su bebé. Los niños de 0 a 6 años tienen desplazamiento de cadera o luxación de cadera. Eso no lo digo yo, son los resultados que ha dado los mismos hospitales, ¿cierto? A raíz de eso que hemos estudiado nosotros todo esto, es preferible donde sea accesible que subamos todo y es inclusivo, un parque de estos de ser inclusivo, no disclusivo. ¿Sí? Porque si seguimos así como estábamos antes, no hubiéramos entrado nosotros a este parque, ¿cierto? Ni hubiera entrado yo en las muletas, porque es que yo le tengo mucho miedo a las gradas, ¿sí? Igual la persona en silla de ruedas entra, el adulto mayor, todo el mundo entramos acá, los niños, vean, están ya ahí jugando, son inclusivos, ¿sí? Esa es una de las partes primordiales que debemos de combatir, es decir, ya nosotros llevamos la problemática, pero también llevamos las soluciones para el Estado. Hablaba Maurito sobre la inclusión escolar. La inclusión escolar estamos hablando desde la Constituyente del 91. ¿Qué ha sucedido? Llevamos más de 30 años. ¿Sí? Llevamos más de 32 años hablando de la inclusión escolar. Y vamos a cumplir ahorita, vamos a celebrar el 4 de julio. Sí, vamos a cumplir el 4 de julio. Entonces, eso no ha sido posible. La reglamentación de los maestros que se han especializado para dirigir en las escuelas, colegios departamentales, municipales, territoriales, para todo. Pero vemos el caso que en los municipios ni en los departamentos está la educación inclusiva, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso y ese tema de la educación, hemos estado reuniéndonos, como tú dices, hace 70 días, no hace 70 días, hace muchos años. Estamos tratando de ver la solución de estas cosas. Entonces, nosotros estamos ya cansados de ver esta irresponsabilidad de los gobiernos de turno, los gobiernos anteriores y los posteriores. Entonces no hay una solución realmente, porque creen que el hecho de nosotros ser personas con discapacidad no tenemos derechos. Sí tenemos derechos. La Constitución de Colombia lo es muy clara. ¿Sí? Primordial, la salud, la educación, la cultura y el deporte, y el derecho a una vivienda digna, y a los derechos de los servicios públicos para tener un complementario. Entonces hemos vulnerado toda esta clase de derechos ante nuestra población, que no es de ningún movimiento político, y no queremos que abandere ningún movimiento político, ninguna asociación que tenga que ver como fundaciones como Arcángeles, la Aconcha, el mismo Teletón, el mismo Arcángeles, todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque son fundaciones que viven de la discapacidad, no para la discapacidad. Y ya estamos cansados de eso. Son los que hacen los grandes contratos, son los que se benefician a nombre de la población con discapacidad. Está también en el caso de la síndrome de Down. ¿Qué ha hecho? Sus grandes negocios, pero ninguna motivación ni ningún progreso para esta clase de población. Bueno, hablando de todo esto un poquito, ¿cómo está esa normatividad frente a, ustedes llevan, digamos, y tú eres un líder que lleva más de 30 años luchando por personas con discapacidad, lo igual que Mauricio también tiene una experiencia amplia liderando procesos, liderando normatividad, mejorando la calidad y el nivel de vida de las personas con discapacidad.
con quiénes se quieren reunir, qué quieren de apoyo del Estado, porque el Estado en este momento ha estado presentando una serie de reformas donde supuestamente están incluidos todos los colombianos. Entonces, frente a ese hecho, ¿ustedes qué han realizado, qué los han invitado? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, es decir, como cada gobierno de turno invita a sus invitados, ¿no? Pues invita a los suyos, pero no son las personas que nos están representando legalmente dentro de un Estado que hemos venido luchando muchos años. De pronto ellos dirán, esos viejos, ¿por qué tienen que ver acá? No, realmente la experiencia que nosotros traemos y la movilización y las políticas de discapacidad, el decreto 470 lo hicimos con más de 7.000 personas en Bogotá. Y las políticas de ahorita que nos están presentando y presentaron al COMPES, no está representándolo legalmente. ¿Por qué? Porque lo hicieron bajo un escritorio, ¿sí? Lo hizo Planeación, Secretaría de Gobierno, el mismo IDEPAC, que es el derecho a la participación. ¿Dónde está la participación de la población? ¿Cierto? Nosotros somos los que tenemos las necesidades y las políticas se deben de fabricar con las dos partes, la institución y la población que va a beneficiar. Es igual que la beneficio de los LGBT, como las negritudes, como todas las organizaciones sociales que hay en el país, tiene que ser con su misma población, que tenemos que estar ahí presentes para llegar a las mesas de discusión y aprobar. Pero esta vez no fue así. Si nosotros miramos el plan de acción de las políticas, que es donde vamos es otra de las propuestas, que es la reformulación de las políticas. No lo que le presentaron ellos al COMPES para regir dentro del país, no estamos de acuerdo. ¿Quiénes ¿Sí? deben estar sentados en esas mesas con ustedes? Bueno, en esas mesas no somos nosotros y somos los menos interesados, todo lo que les voy a decir, porque esto es de la misma población. Esto es un acuerdo de todos nosotros, para que no digan, es que están los mismos y en las mismas, no. Yo no quiero que eso sea un beneficio para Hernando Parra o para Mauricio o para otras personas que están componiendo. Nosotros somos facilitadores, ¿sí? En ese momento vamos a ser los facilitadores para que cada municipio, cada departamento, cada localidad, todas las instituciones, o sea, todos los organismos que están representando a la población con discapacidad, se presenten y hagan sus propuestas. Lo que nosotros queremos es que si mañana el Estado nos va a recibir, sabemos que el presidente no está, ¿cierto? ¿Quién nos va a recibir? Pero que sea de carácter decisorio y de poder, y firmar un compromiso con estas personas que se van a nombrar en el día de mañana. Si vienen de Arauca, van a nombrar sus 2 o 3 personas, los que vienen de Cali también, los que vienen de Cauca, los que vienen de Boyacá, los que vienen de Los Llanos, los que vienen de Santander, los que vienen de la costa, de todos los departamentos del país que van a venir, ellos van a nombrar sus delegados. Bogotá también nombrará. Pero unos en ese delegados. aspecto, teniendo en cuenta que esta es una movilidad nacional, ya la propuesta que ustedes le presentan al gobierno, tanto nacional como en el caso distrital, que están también haciendo el llamado, Sí. en ese aspecto, ¿ustedes ya tienen contempladas unos puntos estratégicos? Sí, Sí, claro, ya. claro, claro. O sea, Ya. ahí no van a perder tiempo. No, nosotros no vamos a perder tiempo. ¿Por qué? Porque hasta ayer se recibieron las últimas 7, habían dentro de los 4 del grueso general, que fueron los 4 puntos que nombró Mauricio, hay 20 puntos que se han venido, durante estos 70 días se han venido trabajando muchos puntos. ¿Lo organizaron por bloques? Sí, claro, Sí. esto es por todos los grupos. Puntos gruesos que se van a aterrizar. O sea, aquí trabajamos temas que son del consorte nacional, pero que hay que articularlo desde lo municipal, departamental y corregimientos. ¿Por qué? Porque es que la política, o sea, las leyes se tendían a que se hacían desde un escritorio y se aterrizaban desde lo nacional, desde lo macro a lo micro. No, aquí lo que queremos es realmente que parta desde la base, desde el corregimiento, municipio, departamento, y articularlo a lo nacional, que lo nacional recoja estos aspectos y así no sea una política desconocedora de las mismas necesidades de la comunidad, de la población en sus territorios. Así como aquí en Bogotá hay localidades que cada localidad tiene una particularidad diferencial, asimismo en la nación se ve. Hay departamentos que tienen mayores recursos,
cuentan con mayores apoyos, como así hay otros que no tienen esos recursos y son precarias el acceso a esas necesidades y a esos derechos que tiene la población. Entonces, ¿qué queremos? Realmente articular que toda la base aporte y que haya una participación incidente, realmente una participación de la persona con discapacidad y sus familias, como está establecido en la norma nacional e internacionalmente, que realmente construya ese documento. Asimismo, como tú lo preguntabas, se ha hecho una participación del documento base que se va a entregar el día de mañana o con el cual pretendemos nosotros que el gobierno haga parte y compromiso para que una vez hecha la apertura a nivel Bogotá, aquí esa apertura y ese compromiso que se va a llegar a los territorios, porque esto no va a terminar solamente con el plantón del día de mañana, sino que a partir de esa apertura empecemos a trabajar unos temas macros y nos podamos desplazar y que el gobierno se comprometa a que en los departamentos y municipios se abran esas mesas de comunicación y de participación ciudadana en la cual realmente el protagonista sea la persona con discapacidad, sus familias, a quienes en últimas es la política la cual se va a crear. Entonces eso es lo que pretendemos, realmente que haya una participación territorial y nacional y que no sea esto, como lo mencionaba mi compañero Hernando en su momento, que esto no sea de una fundación, una asociación, una agrupación, no, esto realmente surgió de la demanda de las personas con discapacidad, porque estamos cansados de quienes dicen representarnos, pero realmente históricamente nos han usado y han usufructuado contratos, han hecho negocios a nombre de la población con discapacidad y realmente no nos han dado respuestas en los departamentos y municipios. No se ha hablado de un diseño universal en los cuales se garantice esa participación y esa garantía de cada uno de los derechos que cada una de las personas tiene a nivel nacional y departamental. Entonces eso es lo que queremos y estamos buscando. Aquí no buscamos protagonismo de ninguna fundación o organización, sino la misma población, las mismas personas con discapacidad, generamos este espacio para que seamos escuchados como personas, no como asociaciones ni agrupaciones ni partidos políticos. Como decía mi compañero, la discapacidad no tiene color político, tiene necesidades y tiene derechos a los cuales nosotros nos debemos y por dignidad de las personas con discapacidad como todo ser humano debemos acceder con garantías de derecho. Listo, vean, como ustedes pueden ver, yo tengo una oportunidad porque a los dos los conozco desde hace años, un promedio de 3 décadas, cada uno dentro de sus luchas, cada uno dentro de unos ejercicios. En el caso de Mauricio, tenemos la ventaja que él conoce la parte administrativa desde adentro, porque tuvo la oportunidad de trabajar con integración social y desde allí también lideró algunos procesos importantes. En el caso de Hernando Parra, él es un líder que viene de base, se ha hecho a pulso también con las comunidades y como profesional pues ha entregado todo su estímulo, su trabajo para mejorar esa calidad y nivel de vida de todos los colombianos a nivel de personas con discapacidad. Hernando, vamos a mirar este enfoque que ustedes vienen trabajando con estas propuestas en el sentido de que ya ustedes cursaron algunas inquietudes con el gobierno, ya tienen respuestas y con base en estas respuestas pues se produce una acción. Este problema, y tenemos que ser muy directos también, este problema no es de el gobierno que está de turno, este problema viene desde mucho atrás porque ya nos hemos encontrado en espacios luchando durante más de 30 años en diferentes sectores. Sí, ¿qué es la diferencia que hacemos hoy como propuesta y tú que vienes desde la parte ya de lo social, desde la barriada, desde el territorio, con quienes se quieren reunir, que quieren de apoyo del Estado? Porque el Estado en este momento ha estado presentando una serie de reformas donde supuestamente están incluidos todos los colombianos.
Entonces, frente a ese hecho, ¿ustedes qué han realizado, qué los han invitado? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, es decir, como cada gobierno de turno invita a sus invitados, ¿no? Pues invita a los suyos, pero no son las personas que nos están representando legalmente dentro de un Estado que hemos venido luchando muchos años. De pronto ellos dirán, a esos viejos, ¿por qué tienen que ver acá? No, realmente la experiencia que nosotros traemos y la movilización y las políticas de discapacidad, el decreto 470 lo hicimos con más de 7.000 personas en Bogotá. Y las políticas de ahorita que nos están presentando y presentaron al COMPES, no está representándolo legalmente. ¿Por qué? Porque lo hicieron bajo un escritorio, ¿sí? Lo hizo Planeación, Secretaría de Gobierno, el mismo IDEPAC, que es el derecho a la participación. ¿Dónde está la participación de la población? ¿Cierto? Nosotros somos los que tenemos las necesidades y las políticas se deben de fabricar es con las dos partes, la institución y la población que va a beneficiar. Es igual que la beneficio de los LGBT, como las negritudes, como todas las organizaciones sociales que hay en el país, tiene que ser con su misma población, que tenemos que estar ahí presentes para llegar a las mesas de discusión y aprobar. Pero esta vez no fue así. Si nosotros miramos el plan de acción de las políticas, que es donde vamos es otra de las propuestas, que es la reformulación de las políticas. No lo que le presentaron ellos al COMPES para regir dentro del país, no estamos de acuerdo. ¿Quiénes ¿Sí? deben estar sentados en esas mesas con ustedes? Bueno, en esas mesas no somos nosotros, sino somos los menos interesados, o lo que les voy a decir, porque esto es de la misma población. Esto es un acuerdo de todos nosotros, para que no digan, es que están los mismos y en las mismas, no. Yo no quiero que eso sea un beneficio para Hernando Parra o para Mauricio o para otras personas que están componiendo. Nosotros somos facilitadores. ¿Sí? En ese momento vamos a ser los facilitadores para que cada municipio, cada departamento, cada localidad, todas las instituciones, o sea, todos los organismos que están representando a la población con discapacidad, se presenten y hagan sus propuestas. Hay 20 puntos que se han venido, durante estos 70 días se han venido trabajando muchos puntos. ¿Lo organizaron por bloques? Sí, claro. Sí, esto es por todos los grupos. Puntos gruesos que se van a aterrizar. O sea, aquí trabajamos temas que son del consorte nacional, pero que hay que articularlo desde lo municipal, departamental y corregimientos. ¿Por qué? Porque es que la política, o sea, las leyes se tendían a que se hacían desde un escritorio y se aterrizaban desde lo nacional, desde lo macro a lo micro. No, aquí lo que queremos es realmente que parta desde la base, desde el corregimiento, municipio, departamento, y articularlo a lo nacional, que lo nacional recoja estos aspectos y así no sea una política desconocedora de las mismas necesidades de la comunidad, de la población en sus territorios. Así como aquí en Bogotá hay localidades que cada localidad tiene una particularidad diferencial, asimismo en la nación se ve. Hay departamentos que tienen mayores recursos, cuentan con mayores apoyos, como así hay otros que no tienen esos recursos y son precarias el acceso a esas necesidades y a esos derechos que tiene la población. Entonces, ¿qué queremos? Realmente articular que toda la base aporte y que haya una participación incidente, realmente una participación de la persona con discapacidad y sus familias, como está establecido en la norma nacional e internacionalmente, que realmente construya ese documento. Ya estamos cansados de tanta promesa, tanto toque que hacen los grandes políticos, los grandes alcaldes, todo el mundo. Esto no ha cambiado nada. Créame, así, a pesar de las normas, a pesar de las leyes. A pesar de un resto de cosas, habrán cambiado unas cosas, pero no realmente como nosotros lo necesitamos y como las hemos planteado desde un principio. Pues llega el momento en que se cansa uno y cuando le vulneran a uno los derechos, y no lo digo yo porque es que son los derechos humanos internacionales, donde ellos hablan de la empleabilidad, por ejemplo. Sí. La empleabilidad, ellos hablábamos de un encuentro en Suiza hace 12 años, donde decían que el 10% de la población con discapacidad debería estar ocupada por el Estado.
¿cierto? ¿Qué vemos hoy en el día? No, el Estado no ocupa ojo, sino las mismas roscas y lo mismo de siempre, no es roscas, las roscas y no roscas, ¿cierto? Porque cuando le dan una empleabilidad a una persona con discapacidad, le dan es un contrato por 6 meses, por 1 año y pare de contar. ¿Por qué no nos dan empleabilidad de gobernabilidad? ¿Por qué no nos dan empleabilidad de estar en un presupuesto de 4 años y de 5 años o de 10 y buscar su pensión ahí? ¿Por qué no nos dan esas empleabilidades, esos empleos de planta? ¿Cuál es el temor? Si nosotros nos damos de cuenta, mira, hay un gran ejemplo de una persona limitada visual que duró en catastro, duró 27 años, casi 30 años, y lo iban a echar en el gobierno de Mocos, y protestamos nosotros. Era el empleado que no había fallado un solo día, era el empleado que ha cumplido todos sus horarios, era un empleado responsable, y las personas con discapacidad somos más responsables que los supuestamente normales, llamamos entre paréntesis, porque normal no hay nadie en el mundo, el único normal era Jesús o Dios. Pero ante este sentido, y los demás países tienen muchas garantías, ¿sí? Las personas con discapacidad tienen el transporte gratuito, la navegación tenemos el 50% en otros países, el terrestre hasta el 50%, en aviación tienen hasta el 50% en otros países, ¿sí? Ecuador, por ejemplo, nos lleva ventaja, Argentina nos lleva ventaja, Chile nos lleva ventaja, ahorita El Salvador. Hay muchas más garantías de supervivencia en esos otros países las personas con discapacidad. Y nosotros aquí que desperdician una cantidad de plata, porque son toneladas de plata, hermano, hablemos así, porque Colombia es muy rico, en todo sentido, es el pulmón del mundo. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Siembre un árbol, reforestemos nuestro país, no debemos acabar el pulmón del mundo, y estamos haciendo el proyecto invitando a los países internacionales para que respalden, y eso lo está sacando Wilson Calderón, una persona invidente, y esta persona que lo estaba apoyando, porque fue el mejor proyecto votado en la universidad, en una de las grandes universidades del país. Y estamos haciendo propuestas serias y concretas, no para nosotros, sino para favorecer la población con discapacidad, ¿sí? ¿Por qué los emprendimientos no han apoyado a las personas con discapacidad en este país? ¿Por qué les tienen miedo a los emprendimientos de que hagan las personas con discapacidad? Cuando saben que es el sustento, es el vivir diario de ellos. No creo que desperdicien ese patrimonio. Mientras dentro le dan, por ejemplo, hablemos normalmente de la empleabilidad y lo que son la reformulación de empresas o microempresas. ¿Por qué no nos apoyan? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Si también nosotros somos profesionales y tenemos un equipo también de profesionales que pueden colaborar con la formulación de empresas, de microempresas, ¿sí? Aquí le tienen mucho miedo, nos tienen mucho miedo, porque somos los pobrecitos y eso se acabó. ¿No sería más desconocimiento que miedo? Eso es más, no es el desconocimiento. Ellos saben las capacidades, pues nosotros hablamos de las capacidades de la discapacidad. Y somos más íntegros para entregarnos a cualquier proyecto, a cualquier evento, a cualquier cosa. No lo hablo yo, lo habla la misma leyenda de discapacidad en el mundo entero. Mientras tanto, con Mauricio me gustaría conocer la experiencia desde adentro, de estar dentro de un gobierno, dentro de una estructura gubernamental. ¿Qué tan fácil es generar políticas para las personas con discapacidad? Bueno, realmente es complicado. Se tiene que tener una convicción y es una situación en la cual la persona que esté en esa posición, si no tiene un criterio, realmente no pasa nada. Y lo otro es, dentro de ese criterio también, que tenga una decisión de poner su posición frente a la institucionalidad y mirar cuál es la misionalidad, de acuerdo a la misionalidad de esa entidad, poder generar acciones que redunden en el beneficio de la población y de la comunidad, pero que esos cambios que se generen, que van a ser beneficio para la comunidad, siempre se debe tener en cuenta a la población.
objeto de esos requerimientos, de esas necesidades o atenciones que se vayan a dar. Desafortunadamente, en algunas instituciones del distrito han llegado personas que dicen saber el tema de discapacidad, pero han llegado por temas políticos realmente a esos puestos, a esos espacios. Hago un paréntesis, de pronto lo hablo por la situación que yo viví, en la cual en su momento, cuando yo estuve trabajando en integración social, se llegó el gobierno del doctor Peñalosa, y en ese momento me dijeron directamente, la administración pidió el 20% de los puestos. Seguido salimos más de 20 personas con discapacidad que laborábamos en ese momento a nivel distrital. De aquí en la localidad yo fui uno de los afectados, la coordinadora de Centro Crecer en su momento también, y así por el estilo otras personas que trabajábamos el tema de discapacidad. Entonces el tema político es muy complicado, igualmente maestras, personas que trabajan en otros proyectos, no necesariamente de discapacidad, se han visto afectados en los cambios de administración, porque realmente no, en este momento por lo menos hubo cambios. Se decía que talento no palanca, pero realmente fue palanca más no talento lo que se ha evidenciado. Actualmente muchos de los docentes, profesores de los jardines infantiles se han contratado docentes y han sacado a otros que venían trabajando anteriormente, pero como no tenían padrino político, pues realmente han sido excluidos, y aquellos que han ingresado han sido por tema político. Es complicado el tema, realmente, como te digo y como te decía anteriormente, si la persona que está no tiene un carácter, realmente una convicción, más que convicción por lo que está trabajando y por representar a la población en la institución que está, es generar esos espacios. Las directrices que se generan a nivel institucional muchas veces van en contravía de la población, digamos la población con discapacidad, y eso lo ha sabido trabajar las instituciones, contratando a muchos líderes de discapacidad para que trabajen en estos temas, pero una vez contratados los tienen como, digamos, los ponen a su trabajo o la población. Afortunadamente algunos compañeros que han sido contratados, o por lo menos que cuando estuvimos ahí, hicimos un puente, generamos un puente entre la población y la institución, creando acercamientos y creando programas que realmente fueran hechos y creados desde la población, para la misma población, con el apoyo de la institucionalidad. Perfecto. Bueno, ya tenemos dos caras, la parte social desde la lucha, desde lo comunitario, y la parte, digamos, de la experiencia que se ha tenido al interior y las barreras que también se colocan frente a este tema laboral, educativo, social y demás. Pero tenemos dos fenómenos. Cuando yo presento la propuesta al gobierno, el gobierno es una parte de la aceptación y la inclusión de esas propuestas que ustedes llevan, y la otra, como estamos en proceso de reformas, reforma a la pensión, reforma laboral, reforma a la educación, reforma a la salud, ¿sí? Allí son los políticos que están asentados en el Congreso. ¿Cómo ustedes han trabajado ese proceso y cómo lo piensan socializar con estos grupos de actores que son los que realmente toman las decisiones, si se aceptan o no, dependiendo las circunstancias y los puntos a tratar? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es el legislativo y la otra el ejecutivo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de las políticas de las cuales estamos aquejándonos nosotros, es porque la política no está compuesta, no está como para nosotros en este momento. Si nosotros hablamos de ese género, estamos graves. Mientras no llegamos en un consenso de acuerdo con esa política, pues no hay nada. ¿Por qué no invitamos a los políticos? Que los políticos no están sufriendo las necesidades que estamos sufriendo nosotros, ¿cierto? No, ellos no tienen ninguna discapacidad. Los que no están representando en el Consejo, los que están representando en el Senado, en la Cámara, ninguno
Hay muy raras las personas, son muy contados las personas con limitaciones físicas que están representando en algunos pueblos, están unos concejales y eso incluso van a venir mañana también. Entonces mire, nosotros no nos representamos, en ese momento no hablamos de representación política porque estamos aquejándonos de un dolor y de las políticas que hay actualmente. Y si vamos a hablar de las reformas, ¿cómo las vamos a reformular? ¿Cierto? Porque aquí dentro de este medio de la población con discapacidad hay profesionales de toda clase, hay abogados, hay personas que tienen experiencias políticas, ¿sí? Son asesores políticos, tienen experiencias en lo político, porque hay gente que maneja las ciencias políticas, son graduados en ciencias políticas, ¿sí? Tienen varios galardones en todas las profesiones. Entonces, ¿por qué decimos que no los políticos? Porque una cosa son los movimientos políticos y otra cosa es el Congreso, que llegan entre los demás partidos a aprobar las leyes, a aprobar los programas, ¿cierto? Y cuando es una cosa de necesidad, que es que no es necesidad, porque es que nosotros no le estamos pidiendo que nos regale el gobierno nada, sino que cumpla con los derechos humanos internacionales, las recomendaciones internacionales que están para cada país, ¿cierto? O sea, dentro de todo eso, entre la conclusión, la misma constitución política es muy clara. El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al deporte, a la empleabilidad de una vivienda digna, está dentro de la constitución, ¿cierto? Entonces eso no es para que se abandere ningún político, como decíamos nosotros ahora, y soy muy claro en eso, porque aquí dentro de todos los movimientos, vuelvo y le digo, las personas con discapacidad están de la izquierda, están de la derecha y están del centro. Las personas con discapacidad son de todos los credos religiosos. Las personas con discapacidad hay en la guerrilla, en el ejército, en los paramilitares, en los dolientes de esta guerra sucia que ha habido, de las minas quiebrapatas, de la evacuación de muchas personas, de la erradicación de muchas personas que han radicado de sus viviendas, de sus campos y todas esas cosas. Ha habido mucha violencia en el país y no ha habido nada. En este momento somos más de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que dice que somos el 11.5% de la población con discapacidad. Tenemos nosotros 50 millones de habitantes en Colombia. El 11.5%, ¿cuántos serían? 11.500.000 personas, ¿no? Mal caracterizadas, de acuerdo a lo que dice la Organización de la Salud. Pero el DANE nos da otras cifras, ¿no? Salud nos da otras cifras, pero realmente nosotros estamos en un promedio de entre 6 y 7 millones de personas con sus familias. Si agregamos las familias, pues somos más, ¿sí? Entonces, esto es un abrebocas de lo que va a empezar la población con discapacidad a hacer respetar sus derechos humanos. Y de ahí vamos a ver el resultado de lo que van a hacer el gobierno nacional, los mismos congresistas y demás entidades que tienen que ver con este tema sobre condiciones de discapacidad. Bueno, gracias por su presencia, amigos, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión, también trabajando otros temas que tienen que ver con servicios públicos, con el tema de salud, en defensa de los usuarios, y hasta una próxima ocasión.